Es un placer estar en el segundo Encuentro Nacional Normalista de Historia. Quiero agradecer la invitación a la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales en Educación y a la Escuela Normal Superior de México. Es un gran desafío hablar de la historia del mundo en el presente en un tiempo breve, sobre todo cuando sabemos que la humanidad enfrenta grandes problemas a escala planetaria. Por mencionar solo algunos, tenemos un deterioro cada vez más acelerado del entorno natural y climático en el que se desarrolla toda vida humana, animal y vegetal, que amenaza con graves catástrofes en todos los continentes en el lapso de una generación. Mientras que hay guerras que no terminan y se expanden a nuevos territorios, vemos una creciente concentración de la riqueza que se acompaña de una extensísima distribución de la pobreza. Las ganancias capitalistas se concentran en sectores no productivos, con lo que millones se ven privados de la posibilidad de tener trabajo, nutrición, salud y techo de manera estables. Además, vemos una expansión de los sectores capitalistas dedicados a negocios ilegales. Se caracterizan por el uso generalizado de la violencia, la esclavitud y la explotación extrema de mujeres, niños, migrantes y en general de los sectores más vulnerables de la sociedad. Migraciones multitudinarias resultan de todo lo anterior. Hay cada vez más líderes y movimientos nacionalistas violentos y excluyentes de quienes consideran extraños a sus proyectos de nación, lo que contribuye a la expansión de diversas formas de racismo y discriminación crecientemente violenta contra musulmanes, judíos, negros, árabes, mexicanos, kurdos, indígenas, entre muchos otros. También vemos reacciones igualmente violentas con base en ideologías que terminan siendo también excluyentes y opresivas. En cuanto a las nuevas tecnologías, mientras ofrecen maravillosas innovaciones y prometen la solución técnica a algunos problemas graves, amenazan con darles a los ricos y poderosos el control más absoluto de nuestras vidas y deteriorar aún más el medio ambiente. Después de pensar en los peligros que nos acechan, recordé a la revolucionaria judía polaca alemana Rosa Luxemburgo, que murió asesinada por la República Alemana de Weimar hace 101 años. El Año Nuevo de 1919 declaró que se estaba ante la posibilidad real de destruir el capitalismo de una vez por todas, con lo que se podía salvar a la sociedad humana de su destrucción. La posibilidad había nacido con la Revolución Rusa de 1917, pero se vio frustrada en pocas décadas. La disyuntiva consistía en optar por un lado, por el capitalismo, en el que el grueso de las decisiones sociales son definidas por la ganancia económica y el mercado, o, por otra, por el socialismo, en el que el grueso de las decisiones sociales deberían ser definidas con base en la razón por los trabajadores y los productores asociados libremente. El presente, que iniciara en 1991 con la desaparición del bloque comunista y la globalización capitalista, emana por supuesto del pasado en su conjunto, pero particularmente de ese corto siglo XX. Esta presentación trata del origen del presente, de los debates políticos, económicos y sociales que más lo marcaron, de algunas de sus evoluciones técnicas, económicas y sociales más fundamentales, y sobre todo de cómo ha retornado con mayor fuerza y dificultad la disyuntiva de la que nos hablara Rosa Luxemburgo, que nos alcanza un siglo después, entre dejar que las decisiones de sociedad sean tomadas por la mano ciega del mercado controlado por la codicia de las grandes corporaciones, o la razón expresada por las sociedades organizadas democráticamente.
Enfoca esta presentación a las clases dominantes, pero también a las clases subalternas, a quienes hacen política desde la oficina y a los que la hacen desde la calle o el campo. A continuación, hablaré primero de dos crisis que son las que llevaron al cambio de época y que es necesario recordar para comprender cabalmente las evoluciones en curso. Enseguida abordaré los fenómenos del neoliberalismo y la globalización, luego de los desencantos y peligros, y he de concluir con las transformaciones actuales que parecen prefigurar ciertos escenarios de futuro. En la década de los años 70 y 80 hubo dos crisis muy importantes. La crisis de cada uno de los dos sistemas económicos existentes en el mundo, de cada uno de los bloques existentes en el mundo. El bloque capitalista sufrió una crisis como no había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una crisis económica que le puso freno a 2 décadas de crecimiento que fueron conocidas como los años dorados. Esa época, esa crisis que llegó con el shock petrolero de 1973, llevó a un ajuste de precios del petróleo, pero desató una crisis económica generalizada en el capitalismo. Los gobiernos de los países capitalistas del centro del capitalismo vieron que las inversiones productivas e incluso financieras y de crecimiento de la deuda de los países del tercer mundo, etcétera, no llevaban a sacar al capitalismo de la crisis. Entonces empezó a experimentar con reformas neoliberales. Sin embargo, muy poco después empezó una crisis en el otro bloque también, una crisis en el bloque comunista o así llamado comunista. Fue una crisis de ineficiencia en la que no se producían suficientes satisfactores para la sociedad. También hubo un acaparamiento de la toma de decisiones con falta de libertades para la población y reformas realizadas en ese contexto, todo lo cual llevó a una implosión del sistema. Bueno, en cuanto a la crisis capitalista, ¿de qué tipo de crisis estamos hablando? Se trató de una crisis periódica, como esas crisis de sobreproducción que ocurren cada 7, 5, 2 años, según el caso, o las crisis cíclicas del tipo de Kondratiev que ocurren cada 50 años con ciclos largos de 25 años de acumulación ascendente y otro ciclo largo de también aproximadamente 25 años con recesiones y crecimiento, recesión, crecimiento, pero en general de crisis, una situación de crisis. Hay otro tipo de crisis que ocurre en el capitalismo y son las crisis hegemónicas que se dan aproximadamente cada siglo. Se trata de crisis que llegan con el agotamiento de un modelo hegemónico de producción en los que domina el sector financiero y hay una serie de conflictos entre el modelo que está de salida, digamos, y otro modelo capitalista más eficiente. La anterior crisis de este tipo es una crisis que hubo, un periodo de crisis que se extendió desde 1873 hasta 1945. Es decir, entre el inicio
de la salida del modelo hegemónico de producción, de acumulación de capital del capitalismo británico, hasta la caída completa de ese modelo para que entrara el modelo estadounidense. Muchos factores parecen indicar que la crisis que se está viviendo, o las crisis que se están viviendo en el sistema capitalista actualmente y desde esa época de 1873, podría ser una de este tipo, es decir, de un cambio de modelo hegemónico en el que el modelo estadounidense estaría perdiendo su eficiencia. En cuanto a la crisis y la implosión del socialismo existente, podríamos llamarle a lo que había en el bloque comunista, tenemos que se trataba de un sistema, sí, postcapitalista, semisocialista, diría yo, en el que no eran realmente los trabajadores y los campesinos los que gobernaban en la Unión Soviética, sino los administradores, la burocracia. Esta burocracia tenía privilegios y eran por lo tanto conservadores, es decir, buscaban conservar esos privilegios, se resistían a los cambios. El sistema era por lo tanto ineficiente, había un desinterés por parte de la población, por parte de los trabajadores. La población no se sentía propietaria colectiva de los bienes de producción que existían ahí, se sentían un poco por fuera de todo, y dado que la burocracia tenía las riendas del poder, las acaparaba la capacidad de decisión y de toma de decisiones, y esa burocracia, por lo tanto, era vista sí, como una capa dominante. El problema era precisamente esa coexistencia de dos sistemas. Marx consideraba que el socialismo solamente se podía dar a partir del desarrollo máximo de las fuerzas productivas, llamaba él, dentro del capitalismo. Solo a partir de ese momento se podía construir el socialismo. Para Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, se podía empezar en un país atrasado, a condición de que el socialismo se extendiera a los países del centro del sistema para poder hacer lo que planteaba Marx en términos de que el socialismo se construyera a partir del desarrollo máximo de las fuerzas productivas. Con el fin de la Guerra Fría, en 1991, es decir, con la desaparición del bloque comunista, de la Unión Soviética, etc., se dieron una serie de debates en todos los ámbitos políticos. Dentro del centro del capitalismo, particularmente en Estados Unidos, ante la victoria se planteaba, el presidente Bush padre de aquella época, se planteaba que había que aprovechar el momento unipolar, decían ellos. En la Guerra Fría había habido dos polos, ahora tras la desaparición de uno de los polos solo quedaba un polo, el polo capitalista. Y dentro de ese polo, Estados Unidos era la única superpotencia existente. Entonces se planteaban que era el momento que había que aprovechar para, primero, globalizar el capitalismo y seguir siendo los líderes indiscutibles del mundo capitalista, que ahora abarcaba a todo el mundo. Dentro del mismo capitalismo se empezó a plantear
de que la situación quizás no era tan fácil y tan halagadora como se pensaba. Es decir, que aunque sí efectivamente habían triunfado frente a los comunistas, había una situación de crisis dentro del capitalismo, y el futuro del capitalismo y el futuro particularmente de la hegemonía estadounidense dentro del capitalismo no estaba del todo garantizada. Hubo un intelectual estadounidense, particularmente Samuel Huntington, que planteó que en el futuro tomarían más fuerza la política en torno de las identidades, y que Estados Unidos debía aprovechar eso y jugar con esta cuestión de las identidades y de las culturas y de las civilizaciones, para tratar de mantener unido a lo que ellos llaman el Occidente, es decir, Estados Unidos, Europa, Australia, en torno del liderazgo estadounidense. Efectivamente, en China también se estaba dando un debate. Ellos, frente a lo que acababa de ocurrir en la Unión Soviética y con el grueso del bloque comunista, y manifestaciones que se estaban dando de protesta dentro de China, se plantearon cómo hacer frente a la situación y también continuar con una serie de cambios que se habían estado dando dentro de China durante los últimos años, de manera que se decidió realizar una serie de reformas e introducir el modelo capitalista en China, pero bajo el liderazgo del Partido Comunista. Entonces tomaron la decisión de industrializar el país, cosa que querían hacer desde antes, pero industrializarlo con inversiones extranjeras, sin embargo, garantizando la transferencia de tecnología de los países capitalistas del centro a China. Para los capitalistas, para poder avanzar y poder recuperar las ganancias dentro del sistema, se plantearon una forma nueva de abordar las cosas. Es lo que conocemos como el neoliberalismo. Ante una crisis de acumulación que se estaba dando, experimentaron en Chile, en la época del dictador Augusto Pinochet, con abandonar las medidas que habían estado practicándose en el capitalismo en el contexto de la Guerra Fría, que eran, se conoce como el keynesianismo, y en el cual el Estado regulaba la economía, impulsaba la economía e invertía económicamente. El propio Estado se convertía en un garante del bienestar social e invertía en servicios públicos como educación, salud y toda una serie muy importante de servicios que otorgaban a la población y que ayudaban también a mantener funcionando la economía. Esto se deja de lado. Era la decisión de volver a una cierta ortodoxia capitalista del mercado libre, en la cual se debían pasar los bienes del Estado a el capital privado, es decir, permitirle a las empresas apropiarse, privatizar toda una serie de bienes que anteriormente habían estado en manos del Estado. También se trataba de desregular, quitar regulaciones, reglamentaciones que existían, con lo cual los capitalistas lo que querían era repeler costos, es decir, que a la hora de producir o a la hora de invertir les costara menos, de forma que pudieran transformar más de lo que había en el negocio en ganancias que pudieran acumular.
Es decir, que el Estado no los absorbiera, que los estados se debilitaran, que fueran más económicos para que le dejaran mayor ganancias a las empresas. Y por supuesto que en este fenómeno del neoliberalismo floreció aún más la corrupción de lo que existía anteriormente. El sector financiero tomó una importancia muy grande. La globalización del capital se dio en estos años. Primero era la idea de expandir el capitalismo al mundo excomunista, pero también se crearon bloques comerciales regionales como el TLC de América del Norte o el Mercosur, la Unión Europea y otros que planteaban esta integración más allá de los países y liberalizar el comercio a nivel regional y finalmente a nivel mundial. También implicaba sujetar a los países de la periferia, es decir, a los países por medio de la deuda de estos países, se pudo imponer por parte de los países capitalistas del centro y de las empresas del centro a través del Fondo Monetario Internacional o particularmente del Fondo Monetario Internacional, se logró imponer a estos países este modelo, el modelo neoliberal, por medio de lo que llamaban ajustes estructurales o de la corrupción, eliminando todo tipo de reglamentaciones. Quiero decir, se reubicó la producción. Se pusieron a competir los salarios de los países del centro con los países de la periferia, de manera que se presionara a la baja los salarios de los países del centro, mientras que los salarios de los países de la periferia no aumentaban necesariamente. Aquí es curioso notar cómo la globalización fue una globalización del capital. Veamos que las fronteras en general, con algunas excepciones, particularmente dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, pero en general las fronteras, en lugar de debilitarse con este debilitamiento del Estado y con esta globalización, las fronteras se hicieron más duras. Bueno, en realidad se hicieron más blandas para las mercancías, más blandas para los capitales que podían, a partir de la globalización, cruzar las fronteras más libremente, pero se hicieron mucho más duras, mucho más difíciles de cruzar para los seres humanos, sobre todo los seres humanos desposeídos, los seres humanos con pocos recursos económicos. Y con este mayor poder económico y político vino un mayor poder de corrupción en el que hemos visto muy numerosos escándalos. En cuanto a las nuevas tecnologías, empezó a darse una explosión también de innovación. Empezó a haber cambios muy importantes, particularmente con la computación, pero en muchos otros terrenos también que abren grandes posibilidades liberadoras para la humanidad. Nosotros conocemos muchas de ellas en términos de información, de comunicación horizontal entre la gente común. Hay nuevas tecnologías que ofrecen energías menos nocivas, energía solar, etc. Simultáneamente debemos decir que las empresas y los estados utilizan las nuevas tecnologías no necesariamente en ese sentido. Las utilizan sobre todo para aumentar ganancias, para moldear gustos de forma que aumenten las ganancias,
Eh, los estados las utilizan para espiar a la población, pero también las empresas las utilizan en ese sentido para torcer la democracia, para manipular finalmente. La época en la que estamos viviendo actualmente es una época también, bueno, sobre todo particularmente, una época de desencantos y de peligros. La época la inauguró el presidente Bush de Estados Unidos en ese afán de aprovechar el momento unipolar, como decían los intelectuales del poder en la Unión Americana, la inauguró con una guerra, la guerra de Irak, la guerra de Irak de 1991. Veamos algunos de estos elementos de desencanto y de peligros uno por uno. En un mundo en el que la riqueza va creciendo tan desmesuradamente y se va concentrando tan escandalosamente, tenemos a la vez una pobreza enorme. La cantidad de personas en condiciones de pobreza es realmente indignante. Esto se da sobre todo en los países de la periferia, pero es asombroso observar que también hay un fenómeno de pobreza muy importante en los países del centro. Basta con echar una mirada en las grandes ciudades de Estados Unidos o de Europa para ver cómo en Los Ángeles, por decir un lugar, está lleno de personas con condiciones realmente graves de pobreza. Claro, existe un fenómeno extremo de marginalidad, pero también en numerosas familias que tienen empleo les es muy difícil sobrevivir correctamente con ello. Y bueno, si eso es así en los países del centro, en los países de la periferia la cosa es mucho más grave. El empleo mismo, ahí tenemos empleos formales muy precarios, con un grado de desregulación enorme, que se han perdido conquistas laborales que se habían obtenido en la época anterior de la Guerra Fría. Pero además hay un empleo informal que es enorme y que es, por supuesto, precario por definición. Y esto del empleo informal, aunque también se ha desarrollado en los países del centro, es también mucho más presente en los países de la periferia. Esto ha llevado a que aumenten las migraciones hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia los países que tienen condiciones un poco mejores o mucho mejores. Las clases medias tampoco están en una situación, digamos, muy clara. Hay una polarización, una estratificación de las clases medias. Vemos ciertas clases medias a las que les va relativamente bien, pero una proporción muy importante de las clases medias que está en franca pérdida de condiciones incluso en las profesiones liberales. Vemos médicos asalariados en farmacias que ganan cantidades ínfimas, o licenciados, abogados, ingenieros que trabajan en las nuevas empresas por internet. Estos fenómenos que podrían parecer muy mexicanos, muy locales, en realidad son fenómenos mundiales, que tienen que ver con lo que explicábamos del neoliberalismo y de la globalización. Pero también tenemos otro fenómeno que es muy importante, que no podemos dejar de lado, que es gravísimo para toda la humanidad y por supuesto más para la gente más desprotegida. Y es la cuestión de la catástrofe ambiental. Los costos ambientales han sido sistemáticamente repelidos por las grandes empresas. Desde el inicio de la industrialización ha sido así. Han absorbido poco a poco, han ido absorbiendo algunos costos, pero
el grueso del costo ambiental de la industria no es cubierto por la industria. No les importa, lo que les importa más bien es no hacerse cargo de los costos que implica el daño. Ahora, con los movimientos ambientalistas, en el contexto de la globalización, los costos ambientales, cuando en los países del centro se ha llegado a algún tipo de impuesto o de regulación para que las empresas asuman esos costos, lo que ha pasado es que los costos son desplazados a los países de la periferia. Las empresas más contaminantes optan por irse a los países de la periferia con toda su contaminación. Incluso algunas técnicas a las que se ha llegado, como el reciclaje, son insuficientes para hacerle frente a la magnitud del problema ambiental que tenemos, y además el reciclado tiene efectos perversos, limpia la conciencia, pero en realidad se sigue contaminando. Hay medidas de mercado que se han introducido, pero son insuficientes. Podríamos ver, según los científicos, dentro de el lapso de una generación, cataclismos realmente impresionantes. Y se habla de que las nuevas tecnologías podrían reducir el problema o podrían incluso resolver el problema, pero no se ve claro. Más bien se ve que las nuevas tecnologías también generan nuevos problemas. No todas, pero algunas generan problemas sumamente graves. Otro asunto grave que estamos viendo es la ineficacia de la democracia en el contexto de la globalización y del neoliberalismo. Y esto también es un fenómeno mundial. Lo vemos en países del centro, como por ejemplo en la Unión Europea, donde las decisiones económicas más importantes no se toman en los países donde la gente vota, sino que se toman en instancias supraestatales en las que no son electas. En el mundo también los tratados de libre comercio, acuerdos arancelarios, ocasionan dificultades similares en el sentido de poca capacidad de la población para incidir realmente en los efectos sobre las decisiones que se toman. También hay una serie de problemas civilizatorios que se enfrentan en el contexto actual de la globalización y el neoliberalismo. Esto es muy claro en países del centro, donde vemos una situación de desasosiego en sectores importantes de la población por las contradicciones que implica el capitalismo y que implica el capitalismo extremo del neoliberalismo. Vemos el auge de ideologías ultraderechistas que abrevan del agravamiento de las desigualdades o la culpabilidad de las desigualdades se la quieren atribuir a los inmigrantes. Sectores crecientes de la sociedad van a tener afinidad con ideologías contaminadas de racismo, muchas veces incluso oficiales, o heredadas de nacionalismos excluyentes de la propia historia imperialista. Por supuesto, en todo esto influyen los atentados terroristas que a su vez se ven retroalimentados por todas estas situaciones de las que hemos estado hablando. En cuanto a la izquierda, también ha vivido una situación de crisis, como ya se mencionaba anteriormente. La izquierda tradicional ha visto el desmoronamiento de partidos comunistas,
entre los partidos socialistas se ha visto una adaptación bastante importante a las tendencias neoliberales. En América Latina, los partidos de izquierda han tenido, digamos, los más importantes, han tenido la posibilidad de llegar al gobierno en varios países del continente. Sin embargo, no han logrado ir demasiado lejos en términos de cambios, incluso aceptando que esos cambios los están dando dentro del capitalismo. Esto ha llevado a algunos casos muy notorios de corrupción. Se trata, por supuesto, de cambios por vía del Estado y son casos que muestran poca confianza, generalmente con excepciones importantes, pero por lo general una confianza relativamente baja en las bases de estos movimientos. El cambio social ha sido también, con diferencias de un país a otro, ha sido bastante limitado en términos de lo que se ha logrado proponer. En cuanto a la izquierda antiestatal, que se centra en proyectos autónomos, sí han logrado crear espacios de transformación para ir más allá del capitalismo, o por lo menos generar dinámicas liberadoras. Sin embargo, estos espacios son bastante delimitados, ya sea en el caso de Chiapas o en el caso kurdo, ya sea en Siria o en Turquía, lo cual tiene mucho que ver por la desigualdad en la que se da la lucha. Hay una serie de acontecimientos que nos preparan hacia el futuro. ¿Qué es lo que viene? Veamos. Para empezar, se está esbozando lo que podríamos llamar una nueva Guerra Fría. Como en la Guerra Fría anterior, se están formando dos campos. Por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados. Por otro, Rusia, China y sus aliados también. Estos campos rivalizan en varios ámbitos: el económico, el militar, combaten indirectamente entre sí por medio en guerras en otros sitios, combaten por intereses. Pero también hay diferencias importantes con la Guerra Fría. Para empezar, ambos campos son capitalistas, comparten el mismo sistema económico. Se intersectan estos campos, no están tan claramente delimitados como era bastante el caso en la Guerra Fría, que eran dos bloques, casi podíamos decir. Ahora no, se intersectan, compiten por influencia. En muchos casos tenemos a China y a Estados Unidos compitiendo dentro de un mismo país sin que haya guerra y sin que sea... Sí hay una fricción, por supuesto, pero el choque por ahora no ha sido tan frontal. Lo vemos... que esto se empieza a calentar un poco en ciertas situaciones, como en Siria o en Ucrania. Sin embargo, también vemos otros casos, como las fricciones comerciales que ha habido ahora entre Estados Unidos y China. Vemos también que esto se empieza a caldear incluso en términos de competencia por mercados disfrazada en otras vestimentas, como la cuestión de la red G5. Bueno, la otra diferencia que tiene que ver con las dos anteriores es que lo que se busca en esta fricción entre los dos campos es la hegemonía dentro del sistema capitalista. Antes no había una búsqueda por la hegemonía dentro de un mismo sistema, porque estábamos ante dos sistemas diferentes.
Hay un conflicto pues intercapitalista por hegemonizar el sistema a escala planetaria. Bueno, vemos también que estamos probablemente entrando a una nueva etapa en la lucha por la hegemonía. Ahora Trump ha cortado con lo que habían venido haciendo los gobiernos anteriores, está tratando de proteger su industria, desglobalizar relativamente la industria y quiere obligar a una serie de empresas a que regresen a Estados Unidos. Sin embargo, esto no lo ha podido hacer con el éxito que él había ofrecido. Fracasó en su lucha arancelaria con China, o al menos parece por hasta ahora que no le está funcionando. Sí ha impuesto límites al libre cambio, ha roto con algunos acuerdos, sin embargo es menos de lo que él mismo había anunciado o prometido. La cuestión con el TLC, pues sí, hubo cambios importantes, sin embargo hay todavía un acuerdo, aunque él quiera pretender que es mucho mejor que el anterior para la industria de Estados Unidos, pues sí hay cambios, pero la cosa no es tan radical como parecía que se venía. Al final, él se ha ido acoplando también a los intereses de la oligarquía estadounidense. China está realizando una lucha bastante exitosa al conducir de manera centralizada la introducción del capitalismo en el país, convirtiéndolo en una gran potencia industrial con independencia tecnológica. Vemos que ha sabido aprovechar las condiciones de la globalización a su favor. Hay una industrialización, ya lo decía, una industrialización muy importante, y logra resistir la guerra comercial. La aspiración aparente de China es tener la posibilidad de hegemonizar el capitalismo a nivel internacional en los años futuros. Todo esto, sin embargo, se da en un contexto de inestabilidad mundial. La lucha por la hegemonía se da, pues, es una característica del capitalismo y se da de una manera muy exacerbada cuando el sector capitalista hegemónico está perdiendo, está en retroceso, y hay un nuevo sector capitalista que viene en ascenso, y es lo que estamos viendo en las últimas décadas. En las últimas 3 décadas hemos estado viendo un Estados Unidos en retroceso y una China en ascenso, aunque todavía le quede mucho camino que recorrer, pero esto se podría acelerar. Con este fenómeno tenemos circunstancias de inestabilidad. Esto es característico de los periodos de transición hegemónica, como le llaman algunos, cuando está en crisis un modelo hegemónico y está naciendo uno nuevo, hay una tendencia al caos sistémico. Así lo planteaba Giovanni Arrighi ya desde los años 90, con un estudio que él realizó a partir de la historia del capitalismo en su conjunto. Hay guerras, hay rebeliones, y todo esto lleva a inestabilidad. Además, el capitalismo hegemónico, que está perdiendo su posición, se resiste a perderla, como es obvio, y genera también guerras, como lo hemos estado viendo en el caso de Estados Unidos.
Esto no es lo único que se ve, una parte de la historia. Tenemos otra parte. Son las resistencias populares. Estamos viendo resistencias populares crecientes en diferentes partes del mundo. Hay una eclosión de movimientos que luego son reprimidos. Lo estamos viendo, lo vimos en el mundo árabe en 2011 con la llamada Primavera Árabe, y se está viendo de nuevo en el mundo árabe ahora en los últimos meses, durante todo 2019, en Sudán, en Argelia, en Irak, en Líbano. También en América Latina hay rebeliones populares y levantamientos, descontento, movilizaciones frente a estas situaciones que estamos viendo. Sin embargo, la geopolítica, la idea de los campos afectan de una manera grave a las rebeliones espontáneas que están apareciendo. Suelen, para empezar, en este sentido de geopolítica, idea de campos, estas rebeliones suelen enmarcarse en la caja mental del Estado. Y al enmarcarse en la caja mental del Estado, se ven limitadas en cuanto a lo que pueden hacer, o se quieren asociar con un campo o con el otro, cuando que los campos, los grandes países, los grandes intereses capitalistas que son representados por un Estado o por otro Estado, no se preocupan realmente por el bienestar o por la liberación de los pueblos. Lo que les interesa son sus ganancias, las ganancias de sus empresas. Entonces se ven atrapados muchas veces los movimientos en estas, al prestar su lealtad a un campo o a otro, se ven atrapados en los juegos de intereses de los estados que dirigen estos campos. Y bueno, se trata de una falsa disyuntiva. Nos encontramos ante la disyuntiva que planteaba Rosa Luxemburgo hace un siglo. Ahora, aparentemente con peligros muy, muy graves. No tenemos todavía, ojalá que nunca llegue, un fascismo del orden del que naciera pocos años después de la muerte de Rosa Luxemburgo en Alemania. Sin embargo, tenemos, sí, además de los partidos de ultraderecha, tenemos una situación en la cual simplemente las condiciones para vivir dentro del planeta podrían no ser adecuadas y podríamos vernos ante una situación sumamente grave, importante. ¿Cómo realizar un cambio? ¿Por medio de los estados? ¿Por fuera de los estados? O quizá aprovechando todo lo que se pueda. En fin, esta fue mi presentación. Espero que haya ayudado un poco a entender el periodo actual en el que estamos viviendo. Es un acercamiento a la historia desde un punto de vista de una pregunta fundamental. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podrá la humanidad sobrevivir? Para sobrevivir necesita cambiar radicalmente las bases sobre las cuales se dan las relaciones sociales. Muchas gracias.